Derechos humanos es un tema del cual hay mucho que profundizar y para eso vamos a conversar con Branislav Marelich, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Buenas noches, muchas gracias. A ver, lo primero que quiero preguntarle es sobre la querella interpuesta por ustedes a raíz de esta comunera mapuche, Lorenza Cayuán, que es, según los antecedentes y la denuncia que ustedes hacen, engrillada al momento de dar a luz. Quiero preguntarle por qué deciden interponer esta querella y cómo se convencen, además, cómo recogen antecedentes que ustedes les hacen creíble justamente la denuncia, que es negada por Gendarmería en un primer momento, pero ratificada por el Sanatorio Alemán, donde dio a luz. Sí, nosotros nos enteramos de esta información el día viernes, porque estos hechos comienzan el día jueves con la labor de parto de la víctima. Y nosotros desde ese momento, con la Oficina Regional de Concepción, comenzamos a hacer un monitoreo de la situación. Luego supimos que había dado a luz con una cesárea engrillada de los tobillos. Por tanto, el mismo día, domingo en la noche, la Defensoría Penal Pública, que es la defensa, recurrió a amparo y nosotros nos adherimos el martes. En el contexto de ese amparo, ya estamos hablando del martes 18, en el contexto de ese amparo nosotros solicitamos un peritaje al colegio médico y ese peritaje nos llegó el jueves 20. Y en ese peritaje, unido a las declaraciones de familiares de la misma víctima, nos convencimos de que los hechos eran bastante... O sea, los hechos son graves, pero ahí nos convencimos de que lo que procedía era una querella por tortura, la cual fue interpuesta este sábado. Me gustaría que usted nos explicara además técnicamente por qué esto se considera derechamente tortura. Bueno, de la multiplicidad de antecedentes podemos tener dos líneas. Una línea más bien objetiva, que es decir, que se configuran los requisitos externos de que es una querella, por tanto es una persona privada de libertad, a la cual se le infringen daños psicológicos en este caso, netamente psicológicos, con una finalidad, en este caso presumimos punitiva o de alguna forma de represalia a su condición. Es una hipótesis. A su condición de mapuche. Es probablemente una de las razones que nosotros barajamos en la querella. Eso finalmente se tendrá que elucidar por la justicia, pero una de las primeras tesis es la única razón explicable, si es que existe una razón explicable para esto, es aquello. Por tanto, cuando se configuran eso, tenemos una condición o algo que es muy probable que sea tortura. Y eso unido al ámbito psicológico, que fue periciado por el Colegio Médico bajo el protocolo de Estambul, que nos dicen que los síntomas o el relato es concordante con una situación de tortura. Por tanto, ella además quedó gravemente dañada por la situación que vivió. ¿Usted cree entonces que los gendarmes que engrillaron a Lorenza quisieron castigarla por ser mapuche? ¿Esa es la hipótesis con la que ustedes están trabajando? Es una de las hipótesis que se planteó el Ministerio Público. En definitiva, el Ministerio Público es el quien tendrá que decir. Sin embargo, el solo hecho objetivo de dar a luz engrillada de tobillos, porque esto no simplemente fue en Concepción, esto comenzó en Arauco, tenemos que recordar eso. Lorenza está detenida cumpliendo condena en Arauco y 73 kilómetros estuvo engrillada y luego llegó al hospital regional y el hospital regional se derivó al Sanatorio Alemán. Y en el Sanatorio Alemán tuvo la cesárea encadenada de tobillos solamente porque no pudo ser encadenada a la camilla, o si no hubiera estado encadenada a la camilla además. Por tanto, esa situación, ese conjunto, ese proceso merece un reproche que en este caso nosotros consideramos que es tortura. ¿Cómo se repara a una mujer después de haberla hecho tener engrillada el proceso de parto y el momento mismo de dar a luz? Con además la presencia de personal masculino. Eso es importante señalarlo. Una de las situaciones que nosotros consignamos en la querella, y es concordante con la declaración de familiares, es que en el procedimiento de la cesárea, que ahí la víctima está desnuda de la cintura hacia abajo con un procedimiento quirúrgico, está en presencia de un personal de gendarmería masculino. Incluso más, el hospital le dio trajes desechables para que pudiera estar allí observando. ¿Cómo se repara una víctima? Bueno, una de las primeras formas de reparar a las víctimas, probablemente de manera más bien indirecta, es estableciendo responsabilidades. Y eso es lo que nosotros queremos. Presentamos una querella, y una querella contra quienes resultan responsables, porque acá nosotros pensamos que
se tiene que investigar todo, no solamente Gendarmería, también es importante tomar declaración al personal médico. Acá probablemente el personal médico pudo haber hecho algo más que haber tolerado la presencia de Gendarmería. ¿Podían oponerse? ¿Debió oponerse el personal médico? O por lo menos el personal médico debió haber dejado constancia en alguna forma la oposición y haber sido forzado por Gendarmería, por ejemplo. ¿No fue así? Nosotros no tenemos conocimiento de que eso haya sido así, pero eso está en investigación. Nosotros tenemos constancia, por lo menos de una enfermera, que dejó presente que entró engrillada al pabellón. Eso es muy importante y por lo menos esta enfermera dijo, perfecto, esto probablemente no lo tolera, pero lo deja consignado. Tenemos que ver si el médico de quirófano, que obviamente es dueño, amo y señor de ese lugar, dijo algo al respecto. ¿Ustedes no han conversado todavía con el personal médico? ¿No era importante eso también al momento de evaluar la querella? Nosotros no hemos conversado con el personal médico porque eso le corresponde al Ministerio Público. Entendemos que constatada la gravedad de los hechos, es el Ministerio Público el que tiene que investigar ahora. Cuando hablábamos de la reparación, usted decía, buscamos por lo mismo una querella, todo el procedimiento, que se termine quiénes son los responsables. ¿No se merece, Lorenza Cayuán, una disculpa pública del Estado chileno? Nosotros esperamos que el procedimiento interno en Gendarmería y una vez que se nomine, que se identifiquen responsabilidades, se proceda a algo más bien simbólico, algo inmaterial. Es importante que la reparación... ¿Como disculpas públicas? Por supuesto. Si eso ayuda a que Lorenza pueda superar este episodio, porque además es un episodio muy grave, o sea, es el nacimiento de un niño vinculado a un hecho de tortura. Esto es gravísimo. Si eso ayuda... Y si Lorenza está de acuerdo, si el Estado obviamente está de acuerdo, eso es positivo y obviamente se va a valorar. ¿Y el director de Gendarmería no es políticamente responsable también de lo que ocurrió? Nosotros esperamos que en Gendarmería se haga una investigación acuciosa e imparcial. Pero políticamente. Bueno, eso probablemente el gobierno tendrá que definirlo. De que tiene responsabilidades en la cadena de mando, probablemente las tiene, pero eso es una investigación que tiene que ser determinada. Es importante que la investigación aborde las responsabilidades normativas, la responsabilidad de la dirección nacional, regional, pero también quizás la responsabilidad operativa. Quizás esto efectivamente fue una decisión operativa y no fue una decisión a nivel regional o nacional. Eso se tiene que dilucidar. Quiero preguntarle si se violan en general más los derechos humanos de las personas que son de una minoría étnica en Chile. Bueno, nosotros tenemos información y recibimos denuncias periódicas de personas de pueblos originarios que denuncian violaciones. Efectivamente, son grupos que son considerados vulnerados, por tanto, son más susceptibles a sufrir violaciones. ¿Y esas violaciones a sus derechos humanos vienen por carabineros, gendarmería? En general, por el Estado. Pero aquí también hay otro grupo vulnerado que no se tiene que dejar de lado, que es la población privada de libertad. La población penitenciaria en Chile es un grupo vulnerado donde periódicamente nosotros conocemos denuncias de casos de tortura y eso es recurrente. Por tanto, que además la situación se cruce con que la Lorenza sea de un pueblo originario, agrava la situación y nos preocupa. Quiero ir a otro tema, el tema también de Punta Peuco. ¿Debe cerrarse Punta Peuco? ¿Deben estar las personas que han violado derechos humanos junto con la población penal general? ¿Cuál es su juicio? Bueno, el instituto ha dicho que el cierre, probablemente enfocar el asunto de Punta Peuco al cierre de Punta Peuco sea un foco equivocado. Lo que nosotros, o lo que sería ideal es que la persona en Punta Peuco no tuviera los privilegios o los beneficios en relación a la otra población penal, porque objetivamente Punta Peuco tiene mejores condiciones. Por tanto, aquí lo que deberíamos hacer, en vez de nivelar hacia abajo y distribuir a las personas de Punta Peuco, es llenar Punta Peuco quizás de más personas condenadas o investigadas a los crímenes de violación a los derechos humanos y también a criminalidad común. Punta Peuco no solo es usado para personas condenadas por graves delitos a los derechos humanos. Punta Peuco también ha sido, por ejemplo, por lo menos recinto de detención de personal de la PDI, acusada de tortura y de narcotráfico. O sea, también existe, y Punta Peuco está dentro del circuito. Pero entonces, ¿usted cree que las personas que han violado los derechos humanos deben mezclarse con la población penal común? En la normativa nacional chilena, nada impide aquello. ¿Y en la normativa de los derechos humanos cómo debiera ser? ¿Sería mejor que toda la población penal estuviera mezclada, incluyendo a quienes han violado los derechos humanos?
Sí, y además también y ahí nos vamos a otro punto, el derecho internacional de los derechos humanos exige que las condiciones carcelarias para toda la población sean excelentes, sean buenas, sean adecuadas por último. Y eso solamente se está respetando en Punta Peuco y no en las cárceles comunes y silvestres de todo el país. ¿Dónde se violan los derechos humanos sistemáticamente de los reos? Nosotros hemos recibido renuncias sistemáticamente. Es muy fuerte decirlo, pero recurrentemente. Sistemáticamente implica una política de Estado. Ok, recurrentemente. Recurrentemente nosotros recibimos denuncias de aquello. Sí. ¿También se violan los derechos humanos recurrentemente de los menores del Sename? Bueno, el asunto del Sename es una preocupación muy grande para nosotros. Desde que yo llegué al instituto a ser director hace 3 meses, casi 4 meses, lo primero que nos pusimos en campaña con el Consejo es realizar una misión de observación. Y además, en esa misma línea, nosotros ya éramos querellantes del caso Eliseth y en los próximos, esperamos que, aprovechando que el fiscal Emilford, que está acá en Santiago, poder reunirnos con él y poder ver si el instituto puede colaborar en la investigación penal de aún más casos. O sea, pero la respuesta es que sí, que se violan recurrentemente los derechos humanos de los menores en el Sename. Por los casos que hemos conocido, sí. Sí. ¿Las familias pueden demandar al Estado? Bueno, es una decisión que... Por violación de derechos humanos me refiero. Lo que pasa es que claro, las familias pueden acceder a las vías civiles y las vías penales, eso es recurso de la familia. El instituto no tiene competencia para demandar al Estado en materia civil. Pero ¿usted cree que es adecuada una demanda por violación a los derechos humanos o una presentación ante organismos internacionales de quienes han perdido, por ejemplo, hijos en instituciones estatales como el Sename? Yo creo que aquí los órganos de tratados de Naciones Unidas tienen mucho que decir y obviamente yo creo que ellos están en conocimiento de esto. El instituto periódicamente, en las ventanas que se abren, enviamos información y cuando se abra la ventana de evaluación de los derechos del niño nosotros vamos a informar esto. E incluso más, en nuestro informe anual vamos a abordar un poco en materia de niñez. Me quedan 2 cosas brevemente, pues nos acaba el tiempo. Lo primero, el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico hizo un informe sobre tortura en cuarteles de carabineros y también en el traslado de personas detenidas hacia esos cuarteles. ¿Hay torturas en los cuarteles de carabineros? Hay hechos denunciados de tortura y el instituto además en ciertos casos es querellante. O sea, ¿ustedes creen que sí? Hemos conocido casos de denuncia, o sea... ¿De qué tipo de tortura estamos hablando? Estamos hablando generalmente de golpes. Torturas más bien elaboradas no hemos conocido, pero cualquier hecho que infrinja daño a una persona privada de libertad por parte de un funcionario público es tortura. El informe del Colegio Médico habla, por ejemplo, de algo que se conoce como el submarino seco, que es poner bolsas plásticas en la cabeza de un detenido por parte de carabineros. ¿Eso ha ocurrido a su juicio? O sea, si el Colegio Médico lo documenta y está denunciado, eso se tiene que investigar. De que nosotros hemos conocido una denuncia de ese tipo, no hemos conocido. Aquí el instituto recibe una amplia cantidad de denuncias, pero obviamente eso no se descarta. ¿No? Yo no voy a afirmar categóricamente que aquí en Chile no se tortura. De hecho, todo lo contrario, el instituto ha dicho que han existido casos de tortura. Lo que no ha hecho es que hay una política sistemática de parte del gobierno de fomentar la tortura. Eso tampoco existe. Pero de que hay hechos de tortura, los hay. Branislav Marelich, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos queda, por supuesto, pendiente para otra ocasión todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, que también son derechos humanos y en los cuales ustedes también han entrado en el debate, por ejemplo, respecto al tema pensión. Así que lo dejamos para otra ocasión. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.